Este es el cuarto episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. Durante las horas de rodaje, varios equipos trabajan para lograr objetivos específicos que construyen las escenas. Así fabricamos las películas, series y contenidos audiovisuales en nuestra industria. Cada equipo es una célula de un sistema sincronizado y estructurado que es organizado por el equipo de dirección, específicamente por el asistente de dirección. Un cineasta con una personalidad y habilidades muy específicas que le dan las herramientas para coordinar los tiempos de todas las áreas y su voz comanda al crew en set. El invitado de este episodio es un asistente de dirección con una cantidad de experiencia que sería difícil enlistar todos los proyectos en los que ha participado. Alguien que ha trabajado en más de 300 comerciales publicitarios, en decenas de episodios de series de televisión como Mujeres Asesinas, King, Paramédicos, Señor Ávila, El Dandy, Club de Cuervos, Dogma, La Piloto. Su experiencia lo ha llevado a trabajar en varias películas mexicanas y estadounidenses. Lo más reciente en este rubro fue siendo AD en la segunda entrega de Matando Cabos, La Venganza de Mascarita, y la última producción en la que participó es Christmas Chronicles 2, con el director Chris Columbus, reconocido por sus películas Mi Pobre Angelito y las primeras entregas de Harry Potter. Él es Alejandro Laviada, mejor conocido entre colegas como Alejandro el Güero Laviada. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, me gustaría hacerte una primera pregunta, tal vez un poquito fuera de contexto, pero tiene que ver mucho con lo que te dedicas y lo que haces. ¿Cuál para ti es la bebida y la comida más relajante? Definitivamente el vino tinto y un buen ceviche de pescado. Un ceviche de pescado en la playa. Sí, o sea, y si no estoy en la playa, por lo menos me lleva un poco ahí. Con Alejandro hablaremos sobre el perfil de un asistente de dirección, las relaciones que debe tener con los miembros del crew, específicamente con el departamento de arte, producción y los actores, los costosos errores que puede tener una AD si no hace bien su chamba, tocaremos el tema de la seguridad en el set, cómo hacer un plan de trabajo y los consejos que puede compartir para los nuevos asistentes de dirección. Yo soy Lalo Hernández y ustedes, La Turbamulta del Cine. Pero antes me gustaría decirles que La Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste La Turbamulta y llévate una sorpresa. Me gustaría que tú me dijeras, para ti, ¿qué es un asistente de dirección? Pues mira, podríamos llamarlo el asistente de dirección. Es una especie de, le llamamos algunos, aunque suene un poco, es pretencioso, pero eres el sistema nervioso central de todo proyecto. Tú eres quien tiene que recabar toda la información al respecto del proyecto a todos los niveles, y transmitir esa información al crew en el tiempo correspondiente, ¿no? O sea, tú básicamente tú trabajas para la gente en el sentido que tú le informas, tú le das la información necesaria para que ellos puedan realizar su trabajo. Hay a veces un afán, a veces un extraño, ¿cómo dirías? Una confusión en cuanto al enfoque que mucha gente le da a ser asistente de dirección, porque en términos de que la gente piensa que somos los que damos órdenes y decimos lo que se tiene que hacer. En algún sentido sí, pero más bien el approach correcto creo que es ese. Nuestro trabajo, más que dar órdenes y decirle a la gente lo que tiene que hacer, es darle la información necesaria para que ellos puedan realizar su proyecto. Ok, me parece una manera de describirlo muy contundente y concreta. Me gustaría saber, me acabo de enterar que estudiaste filosofía clásica. Filosofía, como tal filosofía. Ok. En la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, yo estudié filosofía efectivamente hace ya muchos años. ¿Cómo alguien que estudia filosofía termina pues en el cine, no? Mira,
en términos de interés por el cine, va a ser el típico cliché de crecí con cine. Como yo soy el menor de dos hermanos, Ujú. y mis hermanos pues eran muy, desde mis papás eran muy cinéfilos, entonces como que la cuestión de la cultura de ver películas y ver películas de arte y ver películas clásicas y de ver cine, ese valor, en general en mi familia también se inculcaba mucho, pues, soy de hijo de humanistas, mi mamá es psicóloga, mi papá es doctor, como que las cuestiones de la cultura y el arte, digamos, es como, era algo importante, esa importancia existía en mi hogar. Y Ujú. entonces, pues nosotros teníamos un videocentro a 2 cuadras como antes, donde rentábamos las películas en beta y en VHS. Y casualmente ese videocentro tenía una característica muy distinta a otros, que tenía una sección de cine de arte muy grande y tenía una colección impresionante con directores que inclusive ahora son difíciles conseguir, Pasolini, Fellini, películas de Buñuel, de una sección de clásicos muy cañona. Entonces, y ahí y en esos tiempos, pues a conseguir películas, acuérdate que antes no era tan fácil, ¿no? Claro. Era como de, te inscribías a ciertos lugares, donde ibas a ciertos lugares donde vendían películas, ¿no? Había antes en Coyoacán, en Francisco Sosa, un lugar que se llamaba Zafra, que Ajá. eran películas así de Ingmar Bergman. Entonces, eso siempre lo tuve, ¿no? Y vaya, siempre tuve este amor profundo por el cine, digamos, ¿no? Cuando pensé en trabajar en esto, vino mucho tiempo después. Yo estudié filosofía. Bueno, una de las cosas que yo creo que además son los problemas del sistema educativo de este país es que uno decide cuál va a ser su carrera y qué va a estudiar a los 18 o 17 años cuando Claro. escoges tu área, y a esa edad realmente no tienes idea de muchas cosas de qué quieres. Y de ahí realmente lo que me pasó fue como después de muchos años de estudiar filosofía, bueno, no muchos años, estudié como 4 años. Entonces tuve una crisis vocacional fuerte en donde me di cuenta que me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho las clases, me gustaba mucho leerla, pero me gustaba muchísimo la cuestión ya escrita, ¿no? Es una carrera que tú tienes que hacer a través de ensayos de de muchas cuartillas por materia, y a mí eso me costaba mucho. Entonces en Mm. algún momento, porque tuve una epifanía, me di cuenta que pues no era mucho lo mío, entré en una crisis, ¿no? Y en algún momento, ya en la universidad, me di cuenta que dije, bueno, tengo que ver bien qué me gusta, ¿no? Y a mí, dije, bueno, las tres cosas que más me gustan en la vida son la música, la literatura, las novelas sobre todo, pero principalmente sí el cine. O sea, como eran las cosas que más me gustaban. Entonces yo dije, emprendí como una especie de búsqueda, o así como dije, bueno, pues tengo que alguna de esas tres decidirme y hacerla. Mm. Y de ahí, por azares del destino, realmente azares del destino, mi vida dio muchas vueltas, y se me ofreció un trabajo como mensajero en una compañía productora videoclipera. Corría el año de 2002, Ajá. y y ahí empecé. Yo estaba ya en una situación, la verdad, lo que puedo decir es que yo llegué aquí por la necesidad. Mi situación no era una situación fácil porque yo no había encontrado algo que me apasionara, que me gustara. Estaba con una crisis vocacional fuerte, y cuando surgió esta oportunidad, fue una cuestión de, tiene algo que ver, ¿no? Ser mensajero de una casa productora videoclipera, ¿no? Principios de los 2000, tiene algo que ver con algo que me gusta, ¿no? Ujú. Y entonces simplemente agarré y dije, ahí deposité toda mi fe y toda mi energía en decir, o hago esto en mi vida, o no tengo otra opción. O sea, realmente creo que empecé un poco en una cuestión un poco desesperada, ¿no? Y ahí empecé yo. Básicamente yo no llegué, lo que te decía, yo no llegué aquí ni al puesto en el que estoy, ni en lo que hago, diciendo, es que yo siempre quise hacer esta dirección o quise hacer cine. No, no fue una cuestión que coincidió con esta crisis. Ujú. Yo tenía una amiga que trabajaba como coordinadora en esta compañía, y yo trabajaba de mesero y medio estudiaba, y mi vida era un desastre, y me corrieron de donde era mesero seguramente por alguna irreverencia, y
Y entonces mi amiga se enteró de que yo estaba desempleado y me dijo, pues hay una vacante en una videoclipera, Ujú. en una videoclipera de Mensajero. Entonces, como ves, dije, va, ya está. 18 años después, aquí estoy. Wow. Y, por ejemplo, para seguirle ahí a ese punto, o sea, empezaste como mensajero, pero después, o sea, ¿cómo llegaste a ser asistente de dirección? En mi proceso, mis procesos de, ¿cómo te diré? Mi forma de evolucionar en general, fue como muy, ¿cómo se diría? Como muy pianito en el sentido de que yo no me fijaba metas inmediatas, no me iba muy lejos, o sea, como que no decía, llegué al medio y dije, yo quiero ser director o fotógrafo o productor. No, fue más bien, este, fue una ¿Escalones? cuestión, fue escalones, o sea, yo entré de mensajero y bueno, algo que a todos nos pasa y te ha haber pasado a ti es que cuando entras a este mundo de la producción y la publicidad, no sabes ni quién hace qué. Exacto. No, o sea, llegas a un set y llegas a una producción, no entiendes los procesos. Yo cuando me acuerdo cuando arranqué, bueno, no sabía ni qué era una factura, ¿me explicó? Ajá. Yo además decía que más que mensajero era momega. ¿Momega? Sí, 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 mozo, mensajero y gato, ¿no? Y entonces, pues, claro, el siguiente punto, el siguiente paso a seguir es asistente de producción. Y la verdad es que era lo mismo. Ajá. Sigue siendo un omega. Sí, ¿No? exacto. Este, y entonces así poco a poco decía, bueno, ahora qué sigue. Y así poco a poco, cuando tuve la oportunidad de trabajar en alguna película, tuve la oportunidad de trabajar en La Leyenda del Zorro como set PA, set production assistant, que eres como el último eslabón dentro del equipo de dirección de set Ujú. de esas películas. Entonces, como que ahí conocí el set y pues digo, ya había conocido el set cuando llegué a esa película, pero bueno, llegué a una película de millones de dólares producida por Columbia Pictures. Bueno, entonces, no, es que cuando llegué al set me enamoré, más bien me impresioné y otra vez más, sí, no entendía muchas cosas, pero, pero sentía esta cuestión de que pertenecía al set. Yo, o sea, hacía también producción, como es más la cuestión de la computadora, conseguir cosas, negociar, bla, bla. Pero esta cuestión de estar aquí en el set sentía que era muy mía, ¿no? O sea, Ujú. como que se me daba y me gustaba como que además sí, cuando estoy en un set como que me dejo ser y fluyo muy cabrón. Y entonces, pues nada, ahí empecé como a intuir que lo mía era eso, como estar en la acción, en el set y poco a poco pues empezaron a salir las ofertas para ser segundo asistente de dirección, ¿no? Ujú. Y ahí, entonces así fue. En Ujú. los escalones fue como el que sigue, ya cuando fui segundo, no, más antes, la verdad es que en nuestra época era mucho, mucho más complicado ascender, muchísimo más complicado acceder a hacer películas o series, Sí, porque no era el mercado de ahora, ¿no? No había, no existían las series, ¿no? Se hacían muy pocas películas nacionales al año, estamos hablando que se hacen hasta 160 películas, digo, muchas exacto. quedan enlatadas también, pero se producen 160 por ahí, no sé, y series es lo que más se está produciendo ahorita. En esa época era mucho, mucho más complicado tanto entrar, ¿no? Siempre, tanto entrar como al medio. Primero entrar al medio, bueno, después sube a asistente de dirección, era muy complicado y el paso de segundo a primero era muy, muy complicado. Ujú. Y así fue, como que en metitas, y pues ahí, la verdad es que ahí sigo Muy viendo bien. que sigue. Oye, y en todo esto, o sea, ya con toda esta experiencia y este tiempo que has llevado, ¿tienes algún tipo de conclusión o algún tipo de, sí, de idea sobre el tipo de carácter que debe tener o que debe forjar un asistente de dirección? ¿Sí hay un carácter especial, una personalidad específica? La verdad es que hay un perfil, como te diría, no es que crea que hay una forma de un perfil como definido que tú necesites para, o sea, creo que hay muchos perfiles que pueden lograr hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente el perfil es como una persona, mira, lo que sí te digo es, tienes que tener cierto liderazgo definitivamente. La gente te tiene que seguir. Eso sí es un hecho. O sea, tienes que ser alguien que dice, vamos para allá, y la gente te sigue. Y eso sí es algo que forzosamente necesitas.
muchas veces la gente piensa que eso significa también ser como una persona de carácter o una persona, ¿cómo te diré? Como un poco autoritaria, ¿no? Ujú. O como que o que debes de gritar o debes de ser un cabrón. Y no, porque hay grandes asistentes de dirección que lo hacen muy calmadamente, con mucho temple y no necesariamente hay como, o sea, hay gente que, por ejemplo, son grandes asistentes de dirección, son muy neuróticos, pero sus resultados son muy buenos, ¿no? Y al mismo tiempo hay gente muy neurótica o muy intensa que también es muy respetuosa de su crew, ¿no? Pero su perfil es de carácter fuerte. Hay asistentes de dirección que son súper easygoings, ¿no? O sea, como que echan más relajo, o sea, no sé, que se la pasan más bien, se la llevan más relajada, pero también tienen buenos resultados, ¿no? Y Ujú. hay asistentes de dirección muy, muy tranquilos, muy, muy, muy soft, muy suaves, que tienen grandes resultados. Hay más o menos distintos perfiles, y de todos los perfiles que te dije, hay neuróticos, tranquilos y desmadrosos que entregan muy malos resultados. Sí. ¿Entiendes? Hay muchos que también, pues sí, son súper neuróticos. Y pues nada, el que seas neurótico no significa que tengas control, ¿no? O el que seas un cabrón con la gente, ¿no? No significa que tú ya seas chingón, ¿no? Y también si hay güeyes que pues, si nada más están echando desmadre y no tienen control de la situación y no tienen bien su información, pues no tienen buenos resultados. Y también pasa también que si eres pasguatón o eres así como tranquilón, o muy liviano, pues te come, el crew te come, ¿no? Ujú. Además, tú como asistente de dirección sí tienes que tener un control sobre, no un control, pero tú más bien tienes que tener un manejo de la gente. Eso es lo que sí te puedo decir que necesitas en tu perfil. Necesitas saber poder lidiar con la gente y con muchos distintos perfiles. Tienes que lidiar también con muchos egos, ¿no? Porque tú tienes que hacer que un director, un productor, un fotógrafo, una vestuarista, una maquillista, ¿verdad? Todos confluyan, ¿entiendes? Al éxito del proyecto, a la buena realización. Y entonces tienes que saber lidiar con la gente y pues en un crew de entre 50, 150, 200, 300 personas, porque de repente a veces es mucha gente con la que estás relacionado, Ajá. pues vas a tener perfiles de todo y vas a tener perfiles que van a ser muy difíciles manejar, ¿no? Entonces también si no tienes como cierto don de gente, o sea, no puedes tampoco ser una persona muy introvertida, no, o sea, necesitas ser una persona también, sí como generarte más extrovertida, ¿no? Y te digas lo que piensas, y eso, sobre todo eso, que sepas tanto cómo liderar o cómo llegar con la gente y hablarle directo y decirle, oye, hay que hacer esto, falta esto, bla, 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 con respeto, ¿no? Es muy importante porque mucha gente ha perdido eso, el respeto por la gente y por lo que cada quien hace. Hay muchas técnicas, Ujú. ¿no? Y yo principalmente creo mucho en el respeto hacia la gente que hace su trabajo, ¿no? O sea, lo que siempre te voy a recomendar es que si tú a la gente la tratas bien, y pides las cosas bien, ¿no? Los resultados siempre van a ser mejor. Lo que no significa que a veces tengas que tomar también actitudes un poco más rudas, más fuertes, porque también cuando alguien no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Pues después de cierto, yo digo que después de varias veces que tú vas y llamas la atención y dices, oye, aquí esto no estuvo bien, aquí está faltando esto, aguas, aguas. Pero si un engranaje, ¿no? Dentro de toda la mecánica de un proyecto empieza a fallar, pues tú tienes que corregir eso. Es tu trabajo llegar y decir, oye, pues este departamento o este engranaje o este personaje no está jalando y tienes que arreglarlo, ¿no? Porque si un engranaje no funciona, pues empiezan a fallar todos. Es la cuestión de la interconexión. Si tienes un problema en las locaciones, si tienes un problema en la fotografía, si tienes un problema, pues la máquina no jala bien y uno de tus trabajos es pues que esa maquinaria funcione bien. ¿Cómo el departamento de arte se convertiría en un engranaje que no funciona y al cual en algún momento tendrías que llamarle la atención como asistente de dirección? En justamente el departamento de arte es peculiar el ejemplo, ¿no? Ujú. En términos de más que llamar la atención, más que más la llamar la llamar la Claro. atención es una parte algo que tú tienes que saber cuándo hacer
¿no? Determinados los casos, ¿no? No es como que es el procedimiento estándar, ¿no? Ujú. Pero o sea, tú, por ejemplo, un departamento de arte que te empieza a fallar, por ejemplo, en el momento de la preproducción, ¿no? El equipo de arte tiene que tener mucho control de la información de sus distintos departamentos y de sus entregas y de sus visualizaciones, ¿no? Ujú. Y, y de su ruta crítica, ¿no? Entonces, si o sea, el departamento de arte no está entregando a tiempo sus visualizaciones, si no le está dando seguimiento a su preproducción, se nota. Y entonces la información, uno necesita que la información trascienda y si no empieza a fluir bien en ese departamento, tú lo detectas y tienes que llegar y ajustar la tuerca, ¿no? Pero es un ejemplo peculiar. En términos de filmación, un departamento de arte que te puede meter en problemas es un departamento de arte que no tiene no tiene, digámoslo, no tiene lo estipulado en los planes de trabajo y en el trabajo de la preproducción. O sea, que cuando tú llegas a un set y eso es un departamento que funciona mal, es que no están las cosas, no está algo que el director quiere en términos de faltan ciertas cosas que se requirieron para el set, ¿no? Falta, o sea, que no tenga control de su información y dices, no, 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 pues quedamos que esta pared no era así. No, Ujú. no, no, ese sillón no es cierto, no es el que me gusta, o el perfil de este personaje no va de acuerdo con las visualizaciones, ¿no? Entonces, es un problema porque te retrasa. Claro. Tú además como asistente de dirección eres el señor tiempo. O sea, tú eres el reloj de todo, ¿no? Y tú llevas la cuantificación del tiempo de dónde deben de caer todas las cosas a tiempo. Entonces, en el momento en que un engranaje falla, tus tiempos empiezan a fallar. O sea, el reloj empieza de ir al ritmo que debe de ir. Entonces Ujú. ahí es donde, pues, básicamente tú eres el relojero, que entra así de decir, bueno, junto, pues, con un equipo de producción, ¿no? Sí, el cual se convierte como pues en alguien que te tiene que dar como que esa legitimidad, ¿no? También, el equipo de producción, ¿no? Sí, 100%. Como tal, o sea, el asistente de dirección pertenece al equipo de producción. O sea, Ujú. el equipo de producción, o sea, eres una parte dentro del el organigrama de producción, sin embargo, eres también parte, tienes tu propio departamento que es ADs, ¿no? Es Ujú. como un subdepartamento y trabajas también, pues, mucho para el director, Sí, ¿no? Pero sí, o sea, realmente quien te tiene que estar respaldando, generalmente no siempre pasa. También ujú, mucha gente muchas veces no sabe el rol que tiene como productor, exacto. pero uno de los roles del productor es darle support, darle apoyo, ¿no? Respaldar, la palabra tal cual la usaste Ujú. perfectamente, te tiene que dar el respaldo, ¿no? Pero obviamente como una constante comunicación entre tú y el productor en qué es lo conveniente, qué es lo correcto, qué es lo mejor para la producción, ¿no? Entonces, Claro. la verdad es que el asistente de dirección tiene que ir de la mano con el productor. Si esa relación no funciona, lo más probable es que haya problemas, ¿no? O sea, si no estás trabajando de la mano con tu productor, con todo el crew, pero con el productor es con quien haces tú la estrategia mayormente, en muchos sentidos. Claro. También tomando en cuenta, bueno, haciendo como que otro acercamiento a un departamento en específico, o bueno, no sé si llamarle departamento, pero Mm, es el trato con los actores, el mm, asistente de dirección y los actores, que luego se ujú. vuelve una relación, pues sí, muy, muy peculiar, ¿no? Dependiendo también Difícil a veces. dependiendo del director, cómo le guste manejarse, pero también sí es difícil, vaya, tiene sus peculiaridades. ¿Cuándo un actor o una actriz eh, se convierte en algo que tiene que ajustar el asistente de dirección? Es muy buena tu pregunta Ujú. y complicada de contestar y Ujú. hay cuestiones políticas que considerar Ajá. y nada, o sea, creo que principalmente en el momento en que en el momento en que pasa, no mucho, pero pasa que el actor también es parte del crew. Es una persona que también es como un trabajador más, es un técnico más, Ujú. aunque bueno, finalmente es el actor, Ujú. ¿no? O sea, sí, es uno más, pero no, ¿no? Y creo que como todo engranaje puede llegar a fallar, ¿no? Cuando un actor empieza a llegar tarde, cuando un actor no se sabe sus líneas, pasa Sí, bastante, ¿no? exacto.
Sí, tú como sonidista lo recuerdas, ¿no? Sí. Cuando un actor no hace su tarea, pues el engranaje falla, los tiempos, entonces, no puedes pasar la escena, ¿no? En ese sentido, pues cuando son cuestiones como de trabajo, ¿no? Porque también hay una cuestión cuando el actor pues es malo o no es lo que el director está esperando, pues ahí, por ejemplo, no puedes interceder, ¿no? Ese sí ya no es tu problema. Si el Sí. actor es malo, ya te chingaste. Ujú. Pero si él empieza a llegar tarde, si hay algún tipo de abuso o de algún tipo de maltrato de parte del actor hacia algún miembro del crew, este, tienes que por lo menos reportarlo, ¿no? Y como ver que eso no suceda, ¿no? Tú muchas veces como asistente de dirección hay momentos en que puedes interceder y decir, no, espérame, hasta ahí las cosas llegan, y otras cosas donde tú lo que tienes que hacer es notificar de aquí está pasando esto, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, básicamente son los problemas que puedes tener con un actor, que te haga algún tipo de abuso o algún tipo de maltrato sobre algún elemento del crew, cuando empieza a incumplir en sus horarios, ¿no? Y cuando no hacen bien su trabajo en términos de que no se saben bien sus escenas. También hay otros casos, ¿cómo te diré? Donde los actores pueden llegar a ejercer, tener mucho poder en un set, ¿no? Si el protagonista a veces es A veces productor, es productor, sí. entonces, pues a veces tienes que lidiar con abusos de poder, ¿no? Y pues una vez más, en este mundo del control de los egos, el control de los egos de los actores puede ser muy complicado, porque los egos, o sea, porque el actor es alguien que trabaja mucho con el ego, ¿no? El ego es parte de su trabajo en cierta forma y a veces pues hay gente muy, muy, muy difícil con la que tienes que tener que lidiar, pero hay de todo, o sea, neta, hay momentos, hay proyectos donde hay una cantidad de actores que todos son maravillosos, hay muchas veces que todos son maravillosos y hay uno o una que es súper difícil y meten problemas a los mismos actores. Y sí hay proyectos donde de repente dices, no manches, o sea, hay muchos actores difíciles, ¿no? Y empiezan a competir entre sus egos, ¿no? Empiezan a tener problemas entre ellos, porque también empiezan a pelear por quién es aquí el que sus chicharrones truenan entre actores, pasa muchísimo, ¿no? Y a uno a veces está en ese pinche fuego cruzado de que es que Perenganito, ¿por qué sí? Es que Perenganito no, te lo juro. Ajá. Entonces tienes que lidiar con todo esto junto con todo un crew. Sí. Entonces, eso es lo que te decía antes, ¿no? De que si no tienes un don de genio, no tienes una capacidad de negociación y también de liderazgo, va a ser difícil que seas un buen asistente de dirección. Bien, ahora me gustaría ir como en el proceso de lo que haces con un proyecto, ya sea una película, ya sea una serie, vámonos con eso, los comerciales los podemos dejar de lado. Este, ¿Cómo formas tu, o sea, tú como asistente de dirección tienes a un equipo ya de seconds que te gusta traer o eso es algo que viene desde producción? Tú tienes que escoger a tu equipo y si algún momento te quieren imponer a tu equipo, nunca te dejes. Tú trae a tu equipo, pero es difícil porque como en este medio el 95% somos freelance, si uno tiene la gente con la que le gusta trabajar, pero ahorita, antes de que viniera esta pandemia, pues era difícil, había mucho trabajo, entonces como tú puedes hacer buena mancuerna con un equipo, pero después en el siguiente proyecto ya se los lleva alguien más. Claro. Entonces, también es parte de una especie de compromiso, ¿no? Como tú sabes, no hay escuelas de asistentes de dirección, no hay clases, hay por ahí algunos cursos y eso, pero es nuevo, pero no es, la mayoría somos gente empírica. Ujú. Entonces, y la verdad es que en agradecimiento, o más bien en correspondencia a la gente que uno le enseñó a hacer este oficio, que en mi caso fueron muchísimas, no fue una, fueron muchos, tuve muchos maestros, uno tiene que continuar con esa tradición y uno tiene que seguir preparando gente y transmitiendo tu conocimiento, ¿no? Y pues eso se hace trabajando. Entonces de repente, pues sí, ya tienes que agarrar gente que no tiene tanta experiencia y tienes que enseñarle. Y esas personas de repente crecen y o sea, yo tengo muchos segundos que ya son primeras asistentes de dirección como yo y me da muchísimo gusto. Y con algunos, inclusive hasta competimos en chambas y ganan ellos y qué chingón. Ujú.
pero es parte de tu proceso de ir y nada, pues formas, dices, ay, ya es bien bueno y pum, se va, o sea, hace primero y se lo lleva a otro y dices, bueno, pues ahora, ¿quién sigue? Es un problema, porque tu trabajo como primer asistente de dirección, si no tienes un buen equipo, y eso pasa generalmente en todas las cosas, se va a reflejar. Te vas, o sea, es imposible, es muy, muy, muy complicado que tú tengas un mal equipo, no se refleje en tu trabajo. Tarde o temprano se reflejará, habrá errores, ¿no? Entonces, esto es difícil. Estos errores se traducen a retrasos Se o a pueden falta de traducir, comunicación. o sea, los errores pueden venir a muchísimos niveles. La verdad es que una de las cosas más complicadas justamente como asistente de dirección es toda esa cantidad de información que puede tener un proyecto, ¿no? Los proyectos, hay proyectos con mucha más, con mucha más peso de información que otros, con mucha más información que otros. Hay proyectos que los haces fácilmente. Los errores, una asistente de dirección, un error se puede traducir en mucho dinero, y en tiempo, que generalmente es dinero. Uh-huh. Y la verdad es que esa es una de las cuestiones, digo, más difícil, que uno tiene que asistir dirección es una especie de reto hacia la perfección. O sea, tú tienes que, siempre lo que quieres lograr hacer es tener toda la información y todo perfectamente bien desglosado y bien estructurado, pero cada proyecto, cada película, cada serie uno tiene un método. Más bien, yo intento tener como un método, un método como universal que aplico en mis proyectos. No digo así, empezamos y entonces paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Exacto. E intentas estructurar lo más posible, pero siempre cada proyecto tiene una configuración distinta. Tiene una configuración distinta en efectos especiales, en stunts, en actores. Entonces, cada uno es un ente distinto que tiene también, al cual tú tienes un acercamiento distinto, una forma de abordarlo distinto, aunque tengas un mismo método. Hay muchas variantes que tú tienes que saber manejar, ¿no? Entonces, pues eso, si tú cometes un error dentro de esa estructuración, pues sí, ¿cómo sería? Los problemas que pueden generar pueden ser desde, bueno, pues un retraso de media hora, se le olvidó darle llamado a X cosa y llegó media hora después, o sea, a cosas, no, la verdad es que tendría que ponerme a recordar alguna gran cagada que seguro todos las tenemos. Sí. Ningún asistente de dirección nunca la ha cagado, porque gran parte también de tu crecimiento, tengo que decírtelo, en todo es cagarla, es regarla, ¿no? Entonces, pero sí, las consecuencias pueden ser duras, pero más bien, pero inclusive puede llegar a haber una cuestión de riesgo de vidas, ¿no? O Sí. sea, tú también como asistente de dirección eres el responsable de la seguridad junto con el productor de toda la gente en el crew. Entonces, tú también ahí tienes que tener una conciencia muy, muy, muy importante de que tus decisiones y tu forma de trabajar y lo que hagas puede llegar a hacer pérdidas monetarias, pero inclusive puede haber pérdidas de vidas. Lo acabamos de ver, que acaba de pasar un accidente con 2 actores que se mataron. Sí. Ahí obviamente no conozco con detalle el caso, pero por ejemplo no existe en la televisión la imagen de una asistente de dirección, sino se llaman floor managers. Ajá. Entonces, alguien ahí que fungía el papel del responsable de lo que pasaba ahí no estaba haciendo su trabajo para nada. ¿Quién era el responsable? Hay alguien en un set, sea una asistente de dirección o un se me olvida el nombre, o un floor manager, alguien junto con un productor es el responsable de las vidas que están ahí jugándose. Y si hay un accidente, es muy probablemente que hay una cuestión de negligencia de alguno de esos personajes. Entonces, sí, como asistente de dirección, diría, ya cerrando tu pregunta, tienes un error, puede llevar hasta la pérdida de una vida humana o alguien herido. Y hago una breve pausa para contarles de un espacio digital para los amantes de la ficción contemporánea en distintos medios, ya sea literatura, cine y videojuegos.
inexistente.org, un lugar que busca fomentar la discusión y reflexión sobre las creaciones culturales narrativas como reflejo de la sociedad en que vivimos. Por ello, publican entradas semanales sobre diversos temas, centrándose en el análisis crítico de obras ficcionales específicas. Un blog que yo les recomiendo bastante, lo pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como @inexistenteblog y la página inexistente.org. Exacto. Eso es lo que puede llegar a pasar y pues sí, ha pasado desgraciadamente muchas veces, y tal vez esto como un consejo para los asistentes de dirección o floor managers, muchas veces es porque se impone como que la voluntad de otro ente que tal vez tenga una mayor jerarquía, pero al fin y al cabo tú eres el responsable como asistente de dirección o floor manager de la integridad de las personas, por más que tenga esos de allá arriba tengan su jerarquía, tú tienes que hacer valer tu voz, ¿no? Es por una cosa más que hacer valer tu voz, es también una cuestión hasta cierto punto, no sé si llamarla legal, pero como tal, el jefe absoluto en un set, el quien toma las decisiones en un set, no es el director, es el asistente de dirección. Exacto. ¿No? O sea, uno como asistente de dirección, sí, él tiene mucha más jerarquía a un director, sin lugar a dudas, pero en términos de seguridad y de muchas otras decisiones, el asistente de dirección es el que tiene la palabra. Claro. ¿No? Y ahí también es una cuestión de que es tu trabajo y tu obligación. Si ya se está tomando una mala decisión o se está poniendo en un riesgo innecesario o no se tienen, digamos, todos los elementos necesarios para hacer una escena segura, es tu responsabilidad levantar la mano y además, o sea, inclusive pararlo. Tú sí como asistente de dirección no paras o no ejerces todo lo que está en tu poder para detener una imprudencia, una negligencia al nivel de seguridad, no estás haciendo tu trabajo. Tu trabajo es proteger a la gente. Y si un director está haciendo una locura o un productor o un actor está haciendo una locura, directamente tú eres el primer responsable en decir, oh, alto ahí, eso es incorrecto y esto no se va a hacer. Y muchas veces, y ahí como tal, tienen que respetar la cuestión la decisión del asistente de dirección. Pero hay situaciones muchísimo más complicadas, ¿no? O sea, hay directores, no te podía decir específicamente, pero creo que Michael Bay, y yo he estado en esos sets donde los directores piden otra toma, hasta que hay un herido, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, creo que Michael Bay casi mata de a stunt por película, ¿no? Yeah. Y ha habido casos como el de John Landis filmando La Dimensión Desconocida de Twilight Zone, uh-huh, que mató a un actor y a dos niños. Uy. Porque estaba en una escena de un helicóptero y John Landis, el director, que además había unos stunt doubles para esa escena, para los niños había unos stunts y para el actor. Y él dijo, no, yo quiero que esa escena la filmen los actores porque el dramatismo y la fregada, y pum, el helicóptero da mal una vuelta y cae encima y los mata a los tres. ¿No? Esto es el caso también no me acuerdo cómo se llama esta película del oeste, que se llama Johnny Knoxville, sale ahí, que se murió una asistente de cámara porque le atropelló el tren. La del tren, cierto. Está en la cárcel el asistente de dirección, el director, varias personas acabaron en la cárcel ahí. Tampoco sé específicamente, pero creo que sí, el asistente de dirección y el director y la productora están en la cárcel. Sí. Entonces, son cosas muy delicadas y que efectivamente tú tienes que saber. Es difícil a veces decirle a un director, yo creo que ya fueron suficientes tomas, ¿no? O sea, tú puedes tener la ambulancia, puedes tener al Stone Double, puedes tener todo, ¿no? Pero hay un momento en que el director, si tú no llegas y le haces sentir, le haces saber que la situación ya son demasiadas. O sea, tú cada vez que avientas un stunt, que chocas, que haces una explosión, cada vez que lo haces hay un peligro. Claro. ¿No? Entonces si tú también de repente llegas a un momento en la presión en que dices, oye, ya van muchas tomas, ¿no? O sea, estás jugando con fuego, ¿no? Entonces, y también pues la gente se va cansando. Sí. Entonces, es tu responsabilidad también así y si hay un abuso, si hay una negligencia, tú tienes que ir con tu productor y pararla. Y muchas veces tienes que ir con tu productor y pararlo. Entonces, en términos de seguridad vas a tener que ir con quien tengas que ir para pararlo, ¿no? Sí. Es tu responsabilidad como asistente de dirección. Sí, porque al final es tu responsabilidad y también legalmente lo es, ¿no?
Exacto. Mira, si legalmente, o sea, si hay un accidentado en el set, se llevan primero al productor, al responsable del productor, y sí también se pueden llevar al asistente de dirección. Aunque a nivel, la verdad es que a nivel legal en México, no están estipuladas muchas de estas cosas en el marco legal. De hecho, nosotros estamos como haciendo todo este trabajo, estas mesas de trabajo ahorita para ver nuestro marco legal como asistentes de dirección, y las responsabilidades no están estipuladas. Ok. Entonces, justamente también estamos como trabajando eso, el tener, ya quedar bien establecido en el marco legal cuáles son nuestras responsabilidades, y, y en eso en general. Sí, para que quede una claridad exacta de las responsabilidades y cuando haya ese tipo de negligencias, ¿no? Volviendo Claro. al tema de la preproducción, hablabas sobre un tema, o sea, como que a ti te gusta como, o te gustaría como que tener un método de acomodar, organizar tu plan de rodaje, que Ujú. fuera universal. Obviamente cada proyecto tiene sus diferencias y hay tantas variables dependiendo del tamaño del proyecto y lo que hay en el guión atrás. Pero si hubiera, o sea, si nos pudieras compartir tal vez algo de esa manera, o sea, de que tú llegas, ves un guión y dices, ok, esto el plan de rodaje va a ser el siguiente. ¿Cómo lo empiezas a armar? ¿Cómo empiezas a hacerlo pensando en un método ideal, tal vez? Eh, la forma en que yo pienso que un plan de trabajo, más que no es que yo piense, la verdad es que una de las cosas que te puedo decir, como justamente no tomé el curso de cómo ser primer asistente de dirección y no morir en el intento, For pues dummies. muchas, es exacto, exacto. Aprendes mucho, aprendes las cosas viendo, Ujú. ¿no? Mucho viendo, pero también mucho preguntando. Entonces, la elaboración de un plan de trabajo, pues también ya existen cursos. De hecho, estamos intentando armar como unos cursos, pero pues también es muy empírico y vas aprendiendo mucho en la marcha. Ujú. Y depende mucho también de qué tanta experiencia tengas en set. Para hacer un plan de trabajo, pues tienes que saber los tiempos en que todo requiere, ¿no? Pero mira, lo que yo te puedo decir es que en un plan de trabajo, lo principal es como, o sea, debes de empezar en lo que llevaremos la baticueva. Generalmente las series o las películas tienen un set recurrente, ¿no? Donde los protagonistas viven, o la oficina donde ellos se juntan, ¿no? Entonces, como generalmente es bueno como empezar con esa parte donde los personajes van como desarrollándose, ¿no? Por un lado es eso, y por otro lado es bien importante empezar pianito, porque como viendo el crew de una filmación como justamente como una maquinaria, ¿no? De distintos elementos que funciona, se va aceitando, ¿no? Es como o sea, es un motor que al arrancar, pues no va a arrancar luego rápidamente. Entonces necesitas también tener un comienzo gradual, ¿no? Así de como pum, 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 y vas calculando ya por cierta etapa, pues más o menos la máquina ya va a estar aceitada. Entonces ya puede estar lista para las escenas complicadas, ¿no? Generalmente siempre vas a tener escenas como muchísimo más complicadas que otras. Ninguna película es como toda así igual, porque aunque sea una película sin stones, eso, hay escenas donde hay muchos actores, ¿no? O donde hay muchos extras, ¿no? Ujú. Entonces tienes que también ir como diciendo, bueno, ya en este punto podemos hacer esta escena, ¿no? Em, Otro elemento importante, bueno, tienes que tomar en cuenta, tú tienes que tomar en cuenta mucho las cuestiones de presupuesto, ¿no? Y como tienes que, muchas veces en la organización de un plan de trabajo está el ahorrar dinero y el proteger el presupuesto, porque tú como elemento del equipo de producción, pues una de tus obligaciones es cuidar el presupuesto, ¿no? Y que las decisiones que se tomen y ayuden a que el dinero alcance para terminar el proyecto. Ujú. Entonces, también en ese sentido, pues hay cosas como muy básicas, pero pues tú tienes que básicamente ir matando todo por locaciones, ¿no? Entonces, es ir ordenando este laberinto, ¿no? Para ir viendo cómo le conviene más el presupuesto, qué orden le conviene más en términos de locaciones, de arte, también en términos de actores, ¿no? Tienes que hacer que en un plan de trabajo, pues, no, o sea,
los actores no tengan tantos días repartidos, ¿no? Porque de repente si acomodas las escenas por aquí, por allá y no te das cuenta, pues un actor puede tener 20,000 llamados, pero si se los pones de cierta forma, los actores tienen menos llamados. Sí. Entonces es difícil tener como unas reglas, ¿no? Pero es una cuestión mucho de instinto, ¿no? Que vas desarrollando y como que, y es una cuestión de mucho de práctica. O sea, hacer planes de trabajo es hacerlos, de hacerlos, de hacerlos, y si dejas de hacerlos te oxidas, ¿no? Y vas evolucionando como en todo. Mientras más planes de trabajo haces, mientras más películas filmas, pues más fácil se te va haciendo. Es una cuestión de práctica muchísimo también. Ahora, me gustaría que habláramos sobre el primer día de rodaje. O sea, llegas a un, ya hiciste tu pre, ya estuviste trabajando ya conociste las cabezas, pero no conoces tal vez a mucha gente que está, que son de diferentes áreas, que no estuvieron no estuviste como en comunicación directa, obviamente, con ellos en la preproducción. ¿Hay algo que tú como asistente de dirección en tu método haces para los primeros días de rodaje? ¿O ya después de tanto tiempo que ya llevas de experiencia, ya dices, pues, el primer día de rodaje es como otro día más? No, el primero de viaje siempre es especial, sobre todo como estamos hablando específicamente de películas y de series, ¿no? Porque el Claro, primer día de un comercial sí es cualquier día. exacto, sí. Pero sí, o sea, antes ya no lo hago tanto, pero antes hacía una especie de lectura de cartilla, que ahora la hago más bien en la junta de plan de trabajo. Ujú. Y como que en la junta de plan, que es como la junta poco antes ya de empezar a filmar, donde se aterriza bien todo lo que va a suceder, hago una lectura de cartilla que antes la hacía en el set. Entonces, como que agarraba y les decía, bueno, pues les voy a aplicar más o menos las reglas en que cómo funciona esto, ¿no? Yo trabajo así, siempre que entre el director al set con un actor, silencio, bla, 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 y pongo mis reglas. Yo sí tengo como mi especie de decálogo, Ujú. ¿no? Y antes lo decía, este, y en algún momento un compañero mío me dijo así como, me dijo así como, esa forma de arrancar tuya es como un poco motivadora, me dijo. Es como, es como de, llegas y como que les dices, bueno, aquí, entonces, ahora creo que hago una combinación, medio doy mis reglas, pero al final acabo con una especie de discurso motivacional de equipo, vamos todos juntos. Que la verdad te puede decir como, lo que te digo es que sí es importante empezar cuando me dijo esto mi amigo, me di cuenta que era importante y muchas veces me lo habían dicho así como, no, es que el primer día yo llegaba como muy rígido y muy de, no, las cosas son así, así se va a trabajar con el tiempo, te digo, vas evolucionando muchas cosas, vas cambiando tu técnica, ¿no? Y ahora más bien mi inicio es más bien una cuestión de, doy más o menos las reglas ya establecidas, aunque ya sé que más o menos las hacen desde la junta, Ujú. y y doy una introducción como una especie de bienvenida, ¿no? Y pues, y nada, eso es para mí como lo importante en el inicio. Lo que hago distinto en esos términos con el trato con el club y pues técnicamente es detectar luego dónde están los puntos débiles y eso prácticamente pasa en todos los proyectos. Arrancando, pues la maquinaria contigo está fría, entonces vas viendo tú técnicamente tienes que llegar con la mente súper enfocada en ver dónde están los errores. Si Videosys se está tardando, ¿no? Que bueno, Videosys siempre los primeros 3 días es como prueba de cámara, ¿no? Pero si maquillaje está tardando y por qué, y si el actor dice, este actor es de los que se cuelgan, ¿no? Entonces hay que darle el llamado antes, ¿no? O hay que presionarlo así, o hay que presionarlo acá, o tal vez este actor llega, está en 3 segundos, ¿para qué lo tengo desde tan temprano, ¿no? Tienes que tener las antenas súper abiertas en esos primeros días, en ese primer día, para ir detectando los errores, irlos puliendo, irlos ajustando y ir hablando con la gente. Bien, parece un gran método de primer día, como el hecho de ir detectando cuáles son como que los puntos flojos de la maquinaria, ¿no? Lo que tiene potencial de irse haciendo más, pues sí, como algo que puede poner en problemas después la producción, ¿no? Exacto. Ahora, como asistente de dirección, ¿algún ejemplo de una producción que recuerdes, digamos, una de las escenas más difíciles que has tenido que, pues, liderar y tal vez había muchos cues, tal vez había muchos extras, todo? ¿Cómo llegaste, o sea,
Digo, cómo la sorteaste? Una que te sientas tú muy orgulloso de esas de que termina, de que dicen corte y todos celebran de que ¡wow! Sí salió y ese tipo de situación. Tengo, hicimos una secuencia en Señor Ávila, Ujú. creo que era la tercera temporada, que era un plano secuencia, muy, muy, muy complicado. Siempre que un asistente de dirección escucha la palabra plano secuencia, dices, ok, here we go. El que llegue, el que suceda con éxito ese plano secuencia a un porcentaje altísimo, va a tener que ver con que tú hagas bien tu trabajo y con que tú tengas bien estructurada la secuencia. Teníamos que hacer era una secuencia que no en Steadicam, una secuencia de acción muy complicada, en donde yo tenía, te voy a explicar más rápido, tenía al señor Ávila, que llegaban unos policías, lo detenían, lo bajaban, le echaban gas pimienta, lo metían detrás de la patrulla, en eso llegaba un camión y se estrellaba contra otro coche, se Ok. bajaba un malandro, le cortaba la garganta al primer policía, le cortaba la garganta al otro policía, sacaba a Ávila, lo metía a su coche, Ujú. ¿no? Vaciaba la gasolina real sobre el coche, el actor. ¿Gasolina real? Y el gasolina real, Miguel Pizarro, con Ok. todas las, todo, con todo, teníamos todo el safety. Pero el actor dijo, yo lo hago y lo hablamos y se llevó todas las precauciones. Ajá. Llevó vació la gasolina y al final aventaba un encendedor y se prendía la patrulla y nos íbamos nosotros arriba de una camioneta, de una pick-up, bien, con la patrulla avanzando, con el coche avanzando y la patrulla al fondo en llamas. Todo eso sin cortar. Wow. Yo tenía anotados mis cues y eran como 37 cues. 37 Algo así. Qs. Eran una cantidad de cues. Hay unos cues dificilísimos que es o sea, te das de cuenta, el camión que estaba, lo manejaba un stunt. Y entonces el camión cuando lo chocaba después, se tenía que cambiar con el actor y el actor se bajaba. Y entonces cuando la cámara volteaba, los de maquillaje le ponían rapidísimo como el sistema de mangueritas para que cuando le cortaba la garganta. Y cuando la cámara volteaba, yo tenía que dar el cue para que los de efectos especiales refrescaran el combustible para quemar la patrulla, ¿no? Y entonces, y teníamos que tener cuidado con los reflejos, ¿no? Entonces, y era dificilísimo con todo lo que sucedía. Entonces, si se le caía la gorra al actor, si se le caía algo, ¡pum! Otra vez, desde el principio hasta que quedara. Ujú. Entonces, ese día eran las 4 de la tarde y no lo habíamos logrado. Así no lo habíamos logrado. Y de ¿Estaba repente pensada para que fuera de día la escena o de noche? de día. Ajá. Y se empezó a llenar de nubes el cielo. Así empezó ahí checando el weather, así, oigan chicos, ¿cómo van? Me dice, pues a las 5:30, güero, aquí va a llover y fuerte. Mierda. Y nada, toma tras toma, tras toma, tras toma, toma, hasta que quedó uno. Y quedó a las 5 de la tarde, quedó. Hicimos un shot más de otra cosa porque nos pidieron tener HBO, que nos pidió que forzosamente necesitábamos un corte, aunque quisiéramos un plano secuencia. Ujú. Y acabamos y a los 5 minutos empezó a llover. Tormentón. Oh. Tormentón, sí, la logré. Para mi desgracia, la secuencia era muy larga. La secuencia acaba durando en un one shot como de casi 10 minutos, 8 minutos. Y HBO dijo, es una cuarta parte, una quinta parte del capítulo. Y sí, y es demasiado largo. Entonces lo cortaron lo ¿Qué? cortaron todo o sea, lo cortaron. Con jump cuts y Es, así, ¿no? Supongo. con John, sí, o sea, encontraron, o sea, sabíamos, HBO, creo que una de tus condiciones para cualquier secuencia que filmes es que tenga punto de corte, o sea, eso Claro. así como de, hago una escena muy viajada donde pongo la cámara y todo sucede, HBO te dice, yo necesito por lo menos, o sea, un corte, o sea, se fijan muchísimo en eso, tienen la cuestión de quality control y de control de ese tipo de cosas bastante estructurado. Y Ujú. nada, lo despedazaron mi plano secuencia y por un lado lo entendí, ¿no? Pero por otro lado dices, yo quería ver, ¿no? Claro. Sí, sí. Esa fue una, pero esa es una de muchas, la verdad, o sea, generalmente trabajo mucho en acción. Sí. Entonces como, sí, como, pues bueno, nos aventamos un la piloto tú y Exacto. Ahí nos conocimos en la piloto. la, Este, que también era acción y era acción y romance. acción y romance y todo así, bien rápido. Acción así, 25 páginas con
con balacera y helicóptero, y bien padre, ¿no? Me gustaría ahora tocar el tema sobre la comunicación con el director. Ok, Y dime. tal vez que me digas, que me hables como de los directores que te has quedado, wow, o sea, que te han enseñado, digamos, que te han enseñado, que has descubierto con ellos, y cuál es para ti pues esa comunicación ideal con el director, ¿no? Em, la comunicación con el director. Pues mira, en ese sentido uno es una especie de, este, digo que estudia filosofía, es como una especie de mayéutica, ¿no? Es que Sócrates decía que para obtener el conocimiento tenías que hacer las preguntas correctas, ¿no? Ajá. Entonces que el maestro le hacía las preguntas al alumno, ¿no? Y él iba llevando al alumno, ¿no? Hasta el conocimiento. Digo, en una especie dije, porque aquí uno no es el maestro, pero la cuestión es tú tienes que saber extraerle la información a tu director de qué quiere. O sea, tú al hacer tú al desglosar una película en el Movie Magic, tú al agarrar agarras un guión y lo desglosas en un programa todo, cosa de prop, prop por prop, escena por escena, actor por actor, extra por extra. El chiste es que lo más detallado que seas, tú desglosas ese guión, ¿no? Y lo tienes en tu plan de trabajo y en tu breakdown. Pero además después tienes que agarrar y ahí tú haces un ejercicio de visualización, ¿no? Como y te dices, bueno, si en esta escena me está diciendo que llega el coche y choca y explota, bueno, entonces necesito un stone diver, necesito una ambulancia, necesito efectos especiales con el fuego, necesito, y vas desglosando todo. Pero a eso falta ver cómo lo ve tu director. Tienes Ujú. que, tienes que sacarle toda la información de cómo, y sabes qué, la verdad es voy a corregirme mismo. Tienes que, más que cómo lo ve, cómo lo quiere filmar, ¿no? Y que de alguna forma es un poco lo mismo, porque en el momento en que él te describe el cuadro, dice, yo quiero que aquí la cámara haga esto, eso pues es bastante como su visión, pero es como una es cómo lo ves y por otro lado es cómo lo quieres hacer, porque muchas veces, o sea, más bien casi siempre hay distintas formas de hacer una misma secuencia y de contar una escena. Ujú. Yo he tenido muchos muy grandes maestros, especialmente le tengo cariños al Patas, a Alejandro Lozano, Sí. que me enseñó muchísimo, muchísimo, me sigue enseñando, es un gran amigo mío. Es el director de Matando Cabos, de la uno y yo hice con él la 2 y hice muchas series y muchas películas, es de los tres con los que más he trabajado. Y pues la verdad es que yo le agradezco mucho, o sea, aprendí mucho de él literal como maestro, porque te decía esta cuestión de que aprendemos mucho empíricamente, pero también aprendemos muchísimo preguntando, ¿no? Y yo la verdad estoy muy quitado siempre de la pena de preguntar y de aceptar, pues que nunca había ido a una escuela de cine, que yo había estudiado filosofía y que empecé como esto como mensajero. Entonces, yo, yo con Patas literal a mí me enseñó, me dio clases así de, yo le dije, Patas, ¿qué es esto del eje de cámara? Ah, ¿no sabes qué es un eje de cámara? Pues no lo entiendo. Ah, mira, ven para acá. Y agarraba y sacaba una hoja y me explicaba perfectamente bien un eje de cámara. Y mientras filmábamos, ¿no? A mí él me decía, mira, por ejemplo, aquí estamos de este lado del eje y aquí me conviene porque la narrativa y me decía, hay el eje de cámara y también el eje de mirada y el eje de acción, ¿no? Y me daba clases literal, ¿no? Así Ujú. de narrativa. Y también así me daba siempre como chance de cuando él es un director que es un excelente director, que trabaja muchísimo a sus actores. Tiene un trabajo actoral impresionante, sabe muy, muy, muy bien cómo trabajar con un actor para lograr que él quiere. Y entonces él siempre me daba como este chance. Y yo también era así como alumno, oye, ¿puedo escuchar ahí cuando hablas con los actores? Claro, claro, él siempre era muy accesible, y es muy accesible a enseñar y le gusta. Entonces, entonces yo escuchaba cómo hablabas con los actores y además como es una especie de, no hay, fíjate que por eso sí no hay una guía, no es impresionante como es una cuestión de intuición, de sensibilidad, que la verdad es que cada vez que Patas dirigía a sus actores, hacía este trabajo preliminar con el actor en una cuestión como muy de entender entre todos la secuencia y para eso es una cuestión meramente instintiva. Ujú. Tenía pequeñas, ¿cómo se decía? ¿Cómo se diría? Como cosas de pequeñas técnicas que muy personales de él que hacía y que demuestran la cantidad de experiencia que tenía.
que siempre muchas veces a los actores, no siempre lo hacía, más bien, no siempre lo hacía, pero de repente le decía, ahora háganme una escena, y a los actores totalmente distinta. Siempre como que la última toma, decía, ahora háganme una que no tenga nada que ver. Y es muy difícil que los directores hagan eso. Pocos directores lo hacen porque todos están con la continuidad de no, como si yo ya aquí hice esto, forzosamente tengo que hacer esto. Y con un director como él te das cuenta que no, que la magia de la edición hace cosas increíbles y que tú realmente puedes tener un actor diciendo desde muchos ángulos secuencias tal vez muy distintas y la construcción que puedes hacer en la edición puede ser maravillosa, sin obligar a tu actor a que siempre haga lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo he sido el director que sin lugar a dudas le ha aprendido más, pero la verdad, pero le he aprendido más también porque él era un director que se prestaba a eso, o sea, un director que tiene esta apertura de ven, pregúntame y te enseño, ¿no? Y y que no siempre existe, ¿no? Y que la verdad es que pues tú no andas preguntando, no tienes siempre esta confianza de, oye, ¿y esto cómo se hace? Entonces, pues no sé, estudia cine, carnal, a mí qué chingados, no tengo tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, y la verdad es que aprendes bien, ¿no? Y aprendes muchísimo, muchísimo, todo en tú lo sabes también, tu trabajo es muy, muy, muy empírico y lo evolucionas a través de la experiencia, De ir ¿no? haciendo Y oficio. yo tengo asistentes que han estudiado cine, pero siguen siendo asistentes aunque yo no estudié cine, ¿no? Sí. Pero principalmente él, y tuve muchos grandes maestros también a nivel de asistencia de dirección, grandes asistentes de dirección, que yo creo que lo importante es que le aprendas a todo el mundo. O sea, es como tener un cierto nivel también no sé si la palabra es humildad, pero como de un self-consciousness, una conciencia de mucho de que, de que lo que en esta cuestión del cine, tal vez en la vida, pero mucho en el cine es de aprender de la más gente que puedas, lo más que puedes, ¿no? Porque también es como el cine pues como es una configuración de muchísimas técnicas y de muchísimos artes, la verdad, ¿no? Y entonces, mientras más sepas tú de todo, de maquillaje, de vestuario, de fotografía, que es súper compleja, de producción de efectos especiales, tú necesitas saber lo más posible de todo para que cada vez puedas hacer mejor tu trabajo y puedas evolucionar. Es un trabajo donde la vida en sí yo creo que se trata mucho de evolucionar, pero es un trabajo donde si tú llevas un ejercicio constante de aprendizaje con la gente que trabajas, pues vas evolucionando. Muy bien. Qué bueno que das este consejo. Precisamente te iba a pedir como un consejo final para los ADs. Tal vez los ADs que tienen un poco tal vez poca experiencia, tal vez llevan como que están en sus primeras series, están en sus primeras películas. Tal vez pensando un poco también tú de los errores comunes que llegas a ver. No sé si quisieras añadir algo a lo que estabas diciendo al respecto para finalizar. Creo que ese punto, el punto que de ese punto, ¿cuál de todos los que hablamos? Creo que algo que platicamos, que te dije al principio, que es no confundamos que somos los que damos órdenes, aunque somos los que damos la información necesaria en el momento, oportuno. No somos solamente los que dicen qué se tiene que hacer, ¿no? Trabajamos para el crew y nosotros tenemos que llevar, somos los capitanes de un barco que tiene que llegar a buen puerto. Te voy a decir lo siguiente, imaginen que eres como una especie de coronel, que eres un capitán, ¿no? Y que tu ejército es tu crew, ¿no? Y y la cámara es tu cañón, ¿no? Y lo que tienes que representar frente a esa cámara es lo que tú tienes que lograr con ese ejército. Entonces tú trabajas para ese cuadro, tú trabajas para poner en la mira lo que se necesita. Entonces, mi consejo es trabajen para la cámara, ¿no? Denle siempre su lugar a la gente, ¿no? Y nada, realmente, y que se preocupen también porque la gente también la pase bien, que no solo se preocupen por acabar un plan de trabajo y a tiempo, no, creo que estamos tantas horas encerrados, vemos más a la gente
a las personas que configuran nuestro crew, la vemos a veces más que nuestra familia. Exacto. ¿No? Entonces creo que es bien importante tener una ética de trabajo, de disfrute, de generar una armonía entre el crew de respeto y de pasarla bien, porque si vamos a estar tantas horas juntos, tantos días juntos, pues hay que pasarla bien. Y a veces la gente se le olvida eso, ¿sabes? O sea, la gente, a muchas direcciones, a mí creo que es más importante, es muy importante acabar a tiempo y que el presupuesto, pero muchas veces tal vez prefieres acabar 15 minutos después o media hora después, si eso a veces involucra que mi crew se le esté pasando bien y que no estén tensos. A veces la gente se vuelve loca por media hora o por 15 minutos. Entonces, híjole, sí, lo entiendo, es nuestro trabajo, pero pues, mejor, vamos, o sea, no se va a acabar el fin del mundo. Eso es lo que les diría a los chicos y chicas que inician en esta complicada profesión. Muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es un honor tenerte aquí. No, al contrario, el honor es mío, te lo agradezco mucho, la verdad es que la pasé muy bien, la entrevista la manejaste de una forma muy interesante, y la pasé muy bien, y creo que eso es lo que hace que una entrevista sea buena, que se disfrute. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, amigos, es así como terminamos el cuarto episodio de La Turbamulta del Cine. Estoy muy contento porque ya cumplimos nuestro primer mes publicando videos en YouTube y los podcasts en Spotify, iTunes, Google Podcast e igual en YouTube. Yo estoy muy contento con las reacciones y los comentarios que he recibido de su parte para hacer de este espacio un podcast con contenido que les sirva para crecer en su oficio. Y hablando de ese contenido, les tengo que contar que para el siguiente episodio platicaremos con una editora ganadora de 2 premios Ariel, editora que ha estado involucrada en los documentales más importantes de los últimos años. Hablaremos sobre la edición y creación de documentales. No se lo vayan a perder. Y por favor escríbanme en los comentarios de YouTube, en Facebook o en Instagram y compartan el contenido a sus colegas. También me pueden escribir a hola@laturbamulta.com. Me encantaría escuchar sus propuestas de invitados, temas o dinámicas, o también si quieren venir a platicar en este espacio son bienvenidos. Yo soy Lalo Hernández y ustedes La Turbamulta del Cine.